El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así avanza el cambio, Colombia redefine su agenda política. El presidente Petro respaldó la suspensión de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente. Llamó a concentrar los esfuerzos en participación democrática. Cosecha de titulaciones. 3.000 nuevas hectáreas fueron entregadas a familias campesinas en Córdoba. Se superan así las 50.000 hectáreas adjudicadas durante el gobierno del cambio. Más cacao, menos coca. Más de 31.000 familias campesinas le apuestan a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Se la juegan con economías legales. El empleo germina en el campo. El sector rural alcanzó 4.9 millones de trabajadores. Registró la tasa de desocupación más baja en los últimos 9 años. Y tenemos más en Así avanza el cambio. ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos cada semana en Así avanza el cambio. Aquí están las voces y las imágenes de quienes construyen una Colombia de oportunidades. Bienvenidos. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente de suspender el proceso de recolección de firmas, una medida que busca enfocar la participación ciudadana en los retos democráticos que está enfrentando el país. De acuerdo con el mandatario, el actual contexto político requiere que los colombianos concentren sus esfuerzos en la construcción colectiva del futuro nacional, que fortalezcan los espacios de diálogo y decisión democrática. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente de suspender el proceso de recolección de firmas, al considerar que el momento político del país exige que la ciudadanía concentre sus esfuerzos en la definición democrática del próximo rumbo de Colombia. A través de X, el jefe de Estado afirmó que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente surgió con el propósito de profundizar reformas sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Según explicó, la iniciativa buscaba avanzar en transformaciones relacionadas con el trabajo, las pensiones, los servicios públicos, la educación y otros sectores estratégicos para el país. La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991. El presidente Petro sostuvo que el actual contexto político marcado por una alta polarización y una división significativa del electorado hace necesario que la ciudadanía defina primero las mayorías democráticas que orientarán el futuro del país. En ese sentido, consideró que la prioridad debe centrarse en la participación electoral y en la consolidación de consensos alrededor de las reformas sociales que requiere la nación. Apoyo la determinación que el Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir, del pueblo. El mandatario reiteró además su llamado a construir un acuerdo nacional en torno a las transformaciones sociales y a la defensa de la democracia. Juntarse por la vida es necesario y es la prioridad. Finalmente, el presidente Petro aseguró que la defensa de la vida, la democracia y la soberanía nacional deben ser los principales objetivos. Sigue la gira presidencial en los territorios. El presidente Gustavo Petro visitó los departamentos de Caldas y Córdoba, donde anunció inversiones en programas enfocados en la justicia social y el desarrollo regional. En el departamento de Córdoba, el gobierno nacional entregó 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas. Con esta nueva adjudicación, ya son más de 50.000 hectáreas entregadas durante el gobierno del cambio. Compañeros de Así avanza el cambio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos, como siempre, desde las regiones de Colombia.
Hoy los estamos saludando desde la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, porque hasta aquí ha llegado el presidente Gustavo Petro, que sigue en su correría de despedida, entregándole cuentas al pueblo colombiano. Cuentas a partir de hechos cumplidos, de hechos comprobables, como lo que ha ocurrido aquí, donde miles de personas se reunieron. El presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de campesinos y de pueblos étnicos de este departamento de Córdoba, que se dieron cita aquí en la capital del departamento para despedir al jefe de Estado colombiano, que seguramente va a ser esta la última de sus intervenciones, por lo menos en plaza pública, ante los cordobeses. Pues bien, el marco, el centro de su visita estuvo alrededor de uno de los más importantes hitos del gobierno del cambio en este departamento: la entrega y titulación de tierras. Ha sido impresionante lo que se ha logrado en materia de tierras, superando las 50.000 hectáreas de tierras entregadas en Córdoba, solo en Córdoba. El jefe de Estado le envió un mensaje directo a sus ministros, varios de ellos lo acompañaban el día de hoy, particularmente el Ministerio de Agricultura, la ministra Marta Carvajalino, para que se aceleren los procesos y así lograr, antes de terminar el gobierno, una cifra histórica de 600.000 hectáreas de tierras entregadas en todo el país. Que como solo se han entregado a los campesinos 400.000 hectáreas, es decir, 600.000 están en el fondo de tierras, que vengan los espectros de la muerte y entonces se lleven las 600.000 hectáreas para apropiárselo para ellos mismos. Y le roben de nuevo al campesinado su tierra. Ojalá que eso no pase. Que ustedes inviertan los billones de pesos para reconstruir y reformar el territorio de Córdoba en su área de desastre. Y no le dejen la plata al próximo gobierno, que ellos sí quieren usarla. Reforma agraria, ojo gobierno, que ha adquirido 1 millón de hectáreas. Es más grande que la del Corea del Sur. Y en 4 años, no en una década. Y sin un muerto. Después de que todos esos países, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, para poder hacer sus propias reformas agrarias, para construir la industrialización sobre la base de un campo, de una producción agraria eficaz. Lo hizo Europa, lo hizo Francia, lo hizo la Unión Soviética, lo hicieron los Estados Unidos, lo hicieron los chinos, pero con millones de muertos, con guerras, revoluciones. Y aquí estamos haciéndola para mostrarle al mundo que en Colombia, oh paradoja, con tanta violencia desatada sobre la lucha por la tierra durante 2 siglos, este gobierno en 4 años adquirió 1 millón de hectáreas para entregarla al campesinado de Colombia sin un solo muerto, sin una sola gota de sangre derramada, ni por los poseedores y desalojadores de la tierra, ni por el campesinado. Y esto no es cualquier cosa. Esta es una enseñanza a la historia de Colombia, a las próximas generaciones. La justicia social no necesita que nos matemos entre nosotros. Solo necesita ponernos de acuerdo. Solo necesita que sea un bien común, un objetivo común de toda la nación colombiana. ¿Quién les dijo que es comunista que podamos vivir en dignidad en Colombia? Bueno, y la verdad es que ha sido un discurso bastante amplio, emotivo, muy conectado con esos miles de colombianos que escucharon al presidente Gustavo Petro, quien, así como envió un mensaje a sus ministros, también le envió un mensaje directo a los colombianos, a los cordobeses que lo estaban escuchando, para defender lo que ha definido como conquistas sociales en programas como la reforma laboral, la misma reforma agraria protagonista de la jornada, y los avances también en materia de educación. Aquí está. Y espero
que este gobierno, cuando sea recordado, allí en las noches, en las salas, en las mecedoras, en los corredores, cuando sube la luna, cuando baja el sol, se tenga un buen recuerdo de lo que hicimos. Se sienta que definitivamente Colombia sí puede cambiar, que no era imposible. La gran orden que la Constitución dio de que el salario mínimo en Colombia tiene que ser un salario móvil y vital y familiar. Es decir, que lo que gana cada trabajadora, cada trabajador en un mes sea suficiente mínimamente para que su familia y él mismo puedan adquirir los alimentos necesarios y los mínimos vitales para existir con dignidad en cualquier lugar de Colombia. Es lo que ha disparado ya la economía nacional a un 3% y la veremos crecer a un 4%. Así hayan crecido la tasa de interés tratando de frenarnos y no pudieron frenarnos. Las estadísticas y los datos de la justicia social, de la disminución de la pobreza, de la disminución del hambre, de la caída de la desnutrición infantil, de las tasas de mortalidad de niños y niñas que se han desplomado cuando antes morían por montones desde La Guajira hasta Córdoba y hasta Leticia. Ahora mueren muchísimo menos niños y niñas por hambre, por desnutrición o porque el agua es de mala calidad. Y eso es un inmenso logro de la vida. Bueno, y este discurso del presidente Gustavo Petro aquí en Córdoba ha dado para que se refiera a varios temas. Ya lo veían ustedes, un tema de reforma agraria, pidiéndole a su ministra de Agricultura acelerar la entrega de tierras, lo propio para la Agencia Nacional de Tierras, para llegar a esa meta de 600.000 en todo el país. Mensaje también para los colombianos a defender las reformas sociales, pero también un mensaje de política internacional dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues ha dicho el jefe de Estado que ojalá se pueda hacer, o por lo menos así ha sido el mensaje, una política de similares o de pares con el gobierno de los Estados Unidos. Un tratamiento de iguales, dijo el jefe de Estado. Que podemos hablar ahora en las relaciones laborales de dignidad de la mujer, de dignidad del trabajador, de una clase obrera que no tiene por qué arrodillarse más como si fuera un rebaño de esclavos sin derechos. De derechos hablamos, pero el único trato, que no hablo de business, sino de trato, de pacto, y él lo entendió así, entre los pueblos de América Latina y las sociedades de los Estados Unidos de Norteamérica, es un pacto entre iguales, uno, y es un pacto sobre la vida y la libertad y nada más. Y tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico, o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes. Y yo no lo acepto. Me pueden meter 10,000 veces a la lista OFAC y si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz. Bueno, y siempre en estas jornadas masivas, multitudinarias, donde el presidente Gustavo Petro visita las regiones del país, pues los protagonistas realmente son los ciudadanos, son los colombianos, los campesinos, las comunidades étnicas, porque finalmente son ellos los beneficiados de esos programas sociales del gobierno. Y aquí pues no ha sido la excepción. Los campesinos que han recibido tierras para trabajarlas de manera digna y garantizar además seguridad alimentaria para sus comunidades, pues también se expresaron, también hablaron, enviaron mensaje a los colombianos y agradecieron al gobierno. Aquí está un poco de lo que han dicho ellos. Señor presidente, gracias por
mirar hacia los territorios rurales, por escuchar a las comunidades, por creer en el campo colombiano. Que el campo colombiano puede ser motor de desarrollo, paz y bienestar. Recibir esta tierra y estos apoyos han significado mucho. Han significado mucho más que un beneficio. Han significado esperanza, dignidad y posibilidad de construir un mejor futuro para nuestras familias. Hoy podemos sembrar nuestros alimentos, yuca, arroz, plátano, uyama, todos esos productos de Pancoger, para poderlos llevar a nuestras familias, a nuestra región, a nuestro departamento. Y sé que con la ayuda de cada una de las asociaciones y de cada uno de nosotros, también vamos a exportar nuestros productos y los vamos a llevar a otros países, porque Colombia es potencial por la vida. Colombia es la reforma agraria. Colombia es la revolución por la vida. Bueno, esto es un poco a manera de balance y resumen de lo que ha dejado la visita del presidente Gustavo Petro aquí en el departamento de Córdoba, donde una vez más ha ratificado el cumplimiento de sus políticas sociales en las regiones del país. A ustedes, como siempre, gracias. Es un placer informarles desde las regiones de Colombia. Soy Johan Rendón para Así Avanza el Cambio. Nos veremos en una próxima. El presidente Gustavo Petro aseguró que la estrategia del gobierno nacional contra el narcotráfico sigue mostrando resultados y que el país avanza hacia la llamada desnarcotización. Según el mandatario, 31.000 familias campesinas ya se han inscrito en programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por actividades productivas legales. El presidente Gustavo Petro aseguró que la estrategia del gobierno para enfrentar el narcotráfico avanza hacia lo que denominó la desnarcotización del país, que consiste en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y el aumento de incautaciones. Estoy al frente de un movimiento social que por confianza con el gobierno actual del campesinado pobre de Colombia y desplazado por la violencia, ha decidido hacer esto que se ve en la foto, que es mucho más trabajoso, de raíz quitar las matas de hoja de coca. De raíz, ahora últimamente con la policía. Durante una locución, el mandatario señaló que 31.000 familias campesinas ya hacen parte del programa de sustitución de cultivos, con el objetivo de reemplazar la hoja de coca por actividades productivas legales. El gobierno reportó que 8.584 hectáreas han sido erradicadas de manera voluntaria y verificadas por organismos internacionales, mientras otras 41.000 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución en distintas regiones del país. ¿Qué queremos del mundo y de Estados Unidos? Que le compren la producción a los campesinos que ya están sembrando cacao, café y otros productos. Esto ya se está exportando a Putumayo. Chocolates, se llama la marca así, Peace Chocolate. Chocolates, en inglés es Peace Chocolates, de Putumayo a Pekín y de Nariño a California. El programa tiene presencia en zonas como Nariño, Putumayo y norte de Santander, donde el Ejecutivo asegura que los procesos de concertación con comunidades han permitido reducir la violencia y avanzar hacia economías legales. Aquí hay procesos de negociación con grupos, por eso tenemos este éxito. Aquí bajó la tasa de homicidios y bajó la tasa de homicidios en el norte de Ecuador. En materia de lucha contra el narcotráfico, el presidente Petro destacó un aumento en las incautaciones de cocaína, que según cifras oficiales durante su administración alcanzan las 3.210 toneladas. Aquí que muestro, Juan Manuel Santos incautó 653, primer gobierno, segundo gobierno 1.276 toneladas, gobierno de Iván Duque 2029, y nosotros a este momento, todavía no ha terminado nuestro gobierno, vamos en 3.210 toneladas incautadas. El jefe de Estado aseguró que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la fuerza pública y una estrategia que combina la acción institucional con la sustitución voluntaria en los territorios.
Movilidad, conectividad aérea y educación superior fueron los ejes de la agenda que cumplió el presidente Petro en Caldas. Una jornada enfocada en proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo del departamento y de la región cafetera. Daniel Bernal nos entrega el balance. Compañeros, es un gusto volvernos a encontrar desde el eje cafetero porque el presidente Gustavo Petro cumplió una agenda con la comunidad en donde en primer lugar estuvo en el peaje de Tarapacá. Desde ese sitio le informó y le contó a sus habitantes que el peaje baja sus costos, el cual se reducirá de 17.000 pesos a 700 pesos. Aquí las declaraciones del presidente. Para ello entonces quitamos el valor de estos peajes. 17.000. Más o menos 17.000 pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara 0, pero ahí en las negociaciones, etcétera, quedó 700. Y como segundo evento, el presidente de Gustavo Petro estuvo en el aeropuerto del Café, en donde le explicaron con una maqueta cuál es este gran proyecto de turismo para el eje cafetero, el cual involucra el desarrollo aéreo de esta zona del país. Esa fue la agenda que sostuvo el presidente Gustavo Petro en su visita al eje cafetero, trayendo grandes noticias para el gobierno nacional y para el país. La salud es la prioridad. El gobierno nacional informó que entre enero y abril de 2026 se giraron 34,9 billones de pesos para el sistema de salud en Colombia. Los recursos se destinaron al aseguramiento de los ciudadanos y a garantizar la atención en todo el país, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Según el Ministerio de Salud y la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social, ADRES, este año se han transferido 17.061 billones de pesos al régimen subsidiado y 17.29 millones al contributivo. Así se garantiza la continuidad de atención en salud en todo el país. En abril de este año 2026, la ADRES distribuyó directamente a clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías de salud 6.8 billones de pesos a 3.736 instituciones prestadoras de servicios de salud. En el régimen subsidiado fueron transferidos directamente 3.36 billones de pesos. Así el gobierno del cambio le cumple al sistema de salud de los colombianos. Y justamente Francisco Díaz conversó con el director del Banco de la Salud, Félix León Martínez. ¿Qué tal? Estamos con el doctor Félix León Martínez. Él es el director de la ADRES. La ADRES es la administradora de los recursos del sistema de salud. Un tema muy importante porque es que el ciudadano común y corriente quiere saber cómo se invierten los recursos y cómo es la gran inversión que se está haciendo en materia de salud, que este año está grandísima. Estamos hablando de 115 billones de pesos para la salud en el país este año. Enorme, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por el financiamiento de la salud no tiene precedentes. Es decir, un incremento este año de 15 billones de pesos, que es más que una reforma tributaria, es monumental. El incremento en el periodo de gobierno de los recursos para el sistema ha sido del 60%. Bueno, ¿esa plata en qué se invierte? ¿Cómo es que se maneja esa plata? Básicamente, la mayoría de este recurso se va en pagar la unidad de capitación, o sea, hacer un pago por cada afiliado a las EPS. ¿Qué es la unidad de pago por capitación? La mayoría del recurso, el 90%, se va en el pago de la unidad por capitación, que también ha crecido 60% en este gobierno. ¿Cuánto paga el Estado colombiano, en este caso el gobierno, por cada persona en Colombia para salud? En el régimen contributivo, 2,5 millones. Ajá. Y en el régimen subsidiado, cerca de 2 millones. Se puede cubrir a la población sin mayor problema, diría uno. Se debería. Sin embargo, a pesar de que el gasto en salud en conjunto ya ronda el promedio de la OCDE, es decir, es un gasto importante con respecto a otros países, las ineficiencias de nuestro sistema hacen que nunca alcance. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos no son manejados dentro de una política racional, no se atienden
la prevención, no se atienden los cuidados primarios de la población. Por ejemplo, el no dar consultas oportunas hace que todos los colombianos se vean sometidos a condiciones de atención en servicios de urgencias en condiciones muy incómodas. Y en lugar de atenderlos en un centro de salud, lo que cuesta más o menos una consulta primera, unos laboratorios, otra consulta y una formulación, unos 120.000 pesos, como no se les da cita oportuna, la señora con fiebre tiene que ir a un servicio de urgencias de un hospital y eso nos cuesta 10 veces más. Imagínense. Realmente la prioridad o lo que dice la reforma de la salud es que prioricemos en la atención primaria en salud. Por supuesto, porque es que ningún país puede funcionar un sistema de salud sin una buena atención primaria. Además, es un sistema terriblemente poco humano para el servicio de la gente. Yo lo llamo el sistema de la silla RIMAX. Claro. Porque todas las personas acaban en urgencias, pues claro, llega esta señora con fiebre al servicio de urgencias y no es una prioridad en un servicio de urgencias. Entonces la dejan horas esperando ahí sentada en una silla RIMAX. Es decir, que los recursos no den la triangulación por la EPS, sino se le paguen directamente a clínicas y hospitales. Eso pues ha sido una decisión de este gobierno. Sí. Del gobierno Petro fue aprobado el plan de desarrollo por el Congreso de la República que ordenó que las EPS que no tuvieran buenas condiciones financieras, no tuvieran patrimonio adecuado o estuvieran intervenidas, tenían que girar el 80% de los recursos directamente a los hospitales y clínicas. Entonces, de estos más de 100 billones de pesos de pago de UPC, el 80% se han ido directamente desde mediados del año 24 a los hospitales y clínicas. Las EPS, por ejemplo, una EPS le giramos 1 billón mensual y de ese billón nos tiene que pasar la nómina por 800.000 millones de pesos, ¿cómo la va a repartir en los hospitales y clínicas de su red? Y ADRES le entrega el 20% y reparte el 80% directamente a los hospitales y clínicas, pero son las EPS las que deciden, no, la ADRES no puede decidir cómo se reparten esos recursos. Es la EPS. ADRES las obliga a repartirlo el mismo día que lo reciben para que no se retengan los recursos. Mensualmente giramos 7 billones y medio directamente a cerca de 7.000 clínicas y hospitales del país. ¿Y eso se traduce en mejor atención? No necesariamente. Ese es el problema, que no hay una relación directa. Esto no es un sistema de presupuestación, sino un sistema de pago a unas aseguradoras, entre comillas. Las aseguradoras hacen negocios con clínicas y hospitales y a unas les pagan muy bien, a unos hospitales, a otros les pagan mal, a otros no les pagan. Se ve que unos hospitales, por ejemplo, clínicas que son de sociedad de las mismas EPS les pagan muy bien, les pagan mucho, y a otros hospitales o clínicas los abandonan porque no les interesa. Entonces no hay una relación directa entre cómo se manejan los recursos. Además hay un desperdicio enorme de recursos. En los últimos 4 años pagaron 500.000 millones por año por encima de la norma legal en medicamentos, es decir, sobre el precio regulado, y muchas otras ineficiencias en el gasto de las EPS. Hay que decir también que las 150 clínicas más grandes del país ganaron 7 billones el año pasado. O sea, unas ganan mucho, otras quiebran. Y esto es como en la Cámara de Comercio. Si tú vas a la Cámara de Comercio y preguntas cuántas empresas abrieron en Bogotá el año pasado y cuántas cerraron, te dices, se quebraron y cerraron 4.500 y abrieron 6.300. En salud pasa lo mismo. Se quiebran unas y abren otras. Unas crecen enormemente porque les dan contratos grandes o tienen amistades en las EPS, y otras se van acabando porque no aguantan. No aguantan. El balance ya en el gobierno Petro, el balance es altamente positivo, por lo menos en el dinero que se le entregó al sistema de salud y a las clínicas y a los hospitales. En el crecimiento del dinero es realmente sorprendente. ¿Sabes cuánto el incremento? Del 60%, 60% en este gobierno. En pesos constantes un 30%.
Eso es enorme, son 21 billones de pesos en pesos constantes. Que se aumentó el recurso de salud. Y el giro directo, pues que ha sacado a los hospitales del sufrimiento de estar haciendo antesala para que le paguen las cuentas las EPS. Sin embargo, pues no logramos la reforma que requería esta intermediación financiera que está siendo un desastre en el sistema. Después de más de 30 años de espera, 1.500 familias campesinas recibieron los títulos que las acreditan como propietarias legales de más de 5.000 hectáreas en 7 departamentos del país. A través de la estrategia Ruta del Título 2.0, la Agencia Nacional de Tierras llegó simultáneamente a los departamentos de Caldas, Magdalena, Tolima, Antioquia, Meta, Huila y Atlántico para avanzar en la formalización de predios rurales y fortalecer la reforma agraria. Para mí es una alegría muy grande, incluso hoy me pegué una llorada, porque es una alegría muy grande de ver que, por ejemplo, allá mis papás hace días murieron y nunca se había podido legalizar eso, pues yo con ganas de tener mi título y todo, y cuando llegó esto fue una alegría para mí muy grande, muy grande. Incluso yo estaba acá en Chaparral, me llamaron de acá, que fuera, yo fui y hablé con el señor y por donde, y la más alegría fue que por donde yo dije el lindero tiene que quedar por tal y tal y tal lado, exactamente por ahí fue. La entrega de estos títulos representa seguridad jurídica para las familias campesinas y les abre la puerta al acceso a créditos, proyectos productivos, incentivos estatales y mejores oportunidades para sus comunidades. Solo en el departamento del Tolima se formalizaron 2.217 hectáreas con 599 títulos, mientras que en el departamento del Meta se entregaron 237 títulos sobre 1.819 hectáreas a familias de municipios históricamente afectados por el conflicto armado. Estamos aquí totalmente agradecidos por la Agencia Nacional de Tierra y la Reforma Agraria, aquí en Apartadó, Antioquia. Estamos totalmente agradecidos por este título de un pedacito de suelo que obtuve hace 35 años, hace que estaba esperando este título, ya es nuestro, ya es mío. Vivo en la vereda Cancha Quemada, me siento muy orgullosa de haber recibido mis títulos, mis propiedades, agradecida con el presidente Gustavo Petro por habernos concedido esta obra tan maravillosa, porque andábamos luchando hace mucho rato por estos títulos. Las comunidades rurales de Antioquia, Magdalena, Huila, Caldas y Atlántico también fueron beneficiadas, donde cientos de familias recibieron por primera vez el reconocimiento legal sobre las tierras que han trabajado durante generaciones. Con estas entregas, el gobierno del presidente Gustavo Petro supera los 2,1 millones de hectáreas de tierras formalizadas, en una apuesta por ampliar el acceso a la propiedad y fortalecer el desarrollo del campo colombiano. Putumayo es territorio de dignidad, con la apertura de nuevas sedes universitarias en los municipios de Colón y Subundoy, que permitirán que más de 500 jóvenes inicien su formación profesional sin salir del territorio. Cerca de 4.600 niños y niñas se beneficiaron con la entrega de 631 computadores a 11 sedes de 9 instituciones educativas del departamento del Putumayo. 9.147 millones de pesos fortalecen la educación superior en el Putumayo, que estrena nueva sede en Mocoa. Prosperidad Social entrega el ciclo 4 de Colombia Mayor para más de 29.800 beneficiarios. La Unidad para las Víctimas entrega 3.303 millones de pesos en indemnizaciones a víctimas priorizadas en ese departamento, Putumayo. La Agencia Nacional de Tierras entrega títulos de propiedad de más de 1.800 hectáreas en el departamento de Putumayo. Lupa las noticias falsas con Celso Teté Crespo. La primera, es falso que el presidente Petro quiera quedarse en el poder. La mentira la difundieron sectores de la extrema derecha en Colombia y desde el exterior también,
asegurando que el presidente de los colombianos buscaba supuestamente desconocer las elecciones o perpetuarse. Pero eso nunca pasó. El presidente Petro no pidió suspender en ningún momento las elecciones ni romper la democracia. Lo que pidió fue respetar el escrutinio oficial y garantizar transparencia electoral. La propia Registraduría Nacional del Estado Civil ha explicado que el preconteo es solo informativo y que los resultados válidos salen del escrutinio oficial realizado por los jueces de la República y por las comisiones escrutadoras. Además, el Gobierno Nacional ha insistido en fortalecer las garantías democráticas, la observación internacional y la transparencia electoral. El debate fue sobre confianza institucional, no sobre reelección. La segunda, es falso que el gobierno Petro haya acabado el proyecto de las plantas desalinizadoras para Santa Marta. Esta fue una mentira que difundieron dirigentes de la oposición y algunos medios regionales del Magdalena, diciendo que el gobierno nacional dejó sin agua a Santa Marta. La realidad es otra. El presidente Petro explicó que el proyecto no se eliminó, se replanteó técnicamente para garantizar que el agua llegue primero a la población y no termine beneficiando únicamente intereses privados o turísticos. El gobierno nacional continúa buscando alternativas de ubicación, de financiación, de viabilidad para asegurar la cobertura social real. Incluso este gobierno ha aumentado inversiones en agua potable, en saneamiento básico para el Caribe, para La Guajira, regiones históricamente golpeadas por la crisis hídrica. Y la tercera, es falso que el gobierno Petro haya perdido 7 billones de pesos por frenar la conexión centro en el eje cafetero. Eso lo aseguró el portal Valora Analytic. Pero la realidad es otra, y es que el gobierno Petro evitó comprometer a los usuarios con más peajes y costos excesivos en una concesión bastante cuestionada, que ni siquiera garantizaba la construcción de la doble calzada completa en todo este corredor. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura explicaron que el proyecto tenía reparos técnicos, financieros, sociales, y hoy el gobierno nacional prioriza infraestructura con tarifas más justas y obras pensadas para el interés público y no únicamente para la rentabilidad de las concesiones de estos peajes. Y esta fue la lupa a las noticias falsas contra el gobierno del cambio de la última semana. Nos vemos todos los domingos a las 8 de la noche por el YouTube de la Presidencia, por Vida en la Radio y por el periódico Vida. Hasta pronto. Gracias, Celso. Y es que el Caribe se educa con dignidad. Más de 400.000 millones de pesos se invierten en infraestructura de educación superior pública en la región Caribe, en 18 proyectos. Se busca ampliar cobertura y mejorar el acceso de miles de jóvenes. Esto es en 6 departamentos del país. El gobierno del presidente Gustavo Petro dejó en marcha 18 proyectos de infraestructura para la educación superior pública en la región Caribe, con inversiones que superan los 404.000 millones de pesos. Las obras avanzan en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena, con el objetivo de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer las condiciones de miles de estudiantes. Tenemos inversiones definidas y recursos aporados para el mejoramiento de la infraestructura educativa, para mejorar la calidad de la educación, la cobertura, la accesibilidad, transformar los territorios, mejorar el bienestar social de las comunidades. Entre los proyectos más representativos se encuentran la construcción del bloque 9 de la Universidad de La Guajira en Riohacha, la segunda fase de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad, la ampliación de la sede Costa Verde en Ciénaga y nuevas obras en la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de Cartagena. En total, 8 inversiones son ejecutadas por Findeter y otras 8 por la Agencia Nacional Inmobiliaria. Diferentes proyectos que marcan una apuesta, una transformación a la educación superior, una apuesta que viene desde este gobierno del cambio, que inició con inversiones en todo el territorio nacional por 1.7 billones de pesos, una línea y un horizonte de tiempo de inversiones en los próximos 10 años, desde el 2026 hasta el 2036,
con 6.9 billones de pesos en la educación superior, de los cuales 1.4 billones de pesos son para la región Caribe. La apuesta también incluye nuevas sedes, ambientes modulares, adecuaciones y fortalecimiento tecnológico para las instituciones públicas de la región. Además, el gobierno dejó priorizados 24 nuevos proyectos para el Caribe dentro del COMPES 4181 de 2026, con inversiones estimadas en 1,47 billones de pesos que comenzarán su estructuración y ejecución entre 2026 y 2027. Cosecha de empleo rural. El campo colombiano muestra una mejora en el empleo. Según el DANE, la desocupación rural bajó a 6,4% en abril de 2026, la cifra más baja para ese mes en los últimos 9 años. En el sector rural ya hay 4,9 millones de personas trabajando. En abril de 2026, el empleo rural alcanzó los 4.9 millones de trabajadores, la cifra más alta registrada para este mes en los últimos 9 años, según el DANE. El reporte también destaca una reducción en la tasa de desocupación rural, que cayó al 6.4%, convirtiéndose en la tasa más baja para un mes de abril en casi una década. Detrás de estas cifras hay miles de campesinos, productores y trabajadores que hoy encuentran en el agro una fuente de ingresos y oportunidades. Solo las actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura generan más de 3.2 millones de empleos en todo el país. El buen momento del sector también se refleja en los mercados internacionales. Las exportaciones agropecuarias crecieron más de un 11% en valor durante los primeros meses del año y aumentaron más del 63% en volumen frente al mismo periodo de 2025. Los resultados consolidan al agro como uno de los grandes motores de la economía nacional, impulsando empleo, producción y desarrollo en las regiones, mientras fortalece la presencia de Colombia en los mercados del mundo. Las mujeres a la carga por la equidad. Las mujeres en Colombia continúan registrando una mayor carga global de trabajo que los hombres, según la más reciente encuesta nacional de uso del tiempo. Este estudio indica que ellas dedican en promedio 13 horas y 47 minutos diarios a labores remuneradas y no remuneradas, frente a las 11 horas de los hombres. La encuesta del DANE sobre el uso del tiempo da la información sobre los colombianos mayores de 10 años en las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, tanto en hombres como en mujeres. La muestra se hace cada 3 años y esta última incluyó la población de la Orinoquía y la Amazonía. El DANE ha hecho un esfuerzo muy grande por cubrir toda la población de la Amazonía y Orinoquía que nunca antes había sido cubierto por este operativo. Llegamos a un total de 66.954 hogares. Esta es una variación del 35,2% frente a los 49.520 hogares que recorríamos en 2020 y 2021. Esta ampliación de la muestra no solo nos permite incorporar y visibilizar la información de Amazonía y Orinoquía que antes no estaba incorporada, sino que también nos permite hacer desagregaciones para 24 departamentos del país. La encuesta nacional de uso del tiempo revela algunos datos interesantes. Demuestra que la mujer tiene mayor carga en actividades no remuneradas y en temas de cuidado de menores. Para el trabajo no remunerado, los hombres dedican 3 horas 14 minutos en nuestra última medición, mientras que las mujeres 7 horas 34 minutos. Para el cuidado no remunerado de menores de 5 años, la proporción dedicada por los hombres en esta última medición alcanzó 7,8%, se mantuvo prácticamente en el 7,9% que reportábamos en el 20 y es una disminución desde el 9,2% que reportábamos en el 16. Revela la encuesta del uso del tiempo que 7 de cada 10 hombres tiene un trabajo remunerado, mientras que 4 de cada 10 mujeres tiene un trabajo remunerado. Otro dato interesante, 2 de cada 10 hombres cocinan, mientras que 8 de cada 10 mujeres cocinan. Y son mucho más los datos de la encuesta del DANE sobre el uso del tiempo,
que sigue de todas maneras mostrando desbalance entre actividades entre hombres y mujeres en Colombia. La información busca generar políticas públicas para la inclusión, sobre todo de mujeres, en el desarrollo económico y social del país. El presidente Gustavo Petro le cumplió a la economía nacional. La Bolsa de Colombia cerró en el 2025 como una de las más rentables en el mundo. Se pagó en su totalidad la deuda de Colombia con el Fondo Monetario Internacional generada en el gobierno de Iván Duque. Fue una deuda cercana a los 8.000 millones de dólares. Se eliminó la prima especial de los congresistas de 16.9 millones de pesos mensuales como un acto de equidad y responsabilidad con el país. El dólar hoy es 700 pesos más barato que hace 4 años. Nuestra moneda se ha fortalecido. Movilización de más de 4.1 billones de pesos en financiamiento por leasing, modernización e inversión productiva. Beneficio directo a más de 66.000 MIPYMES, impulsando su crecimiento, su productividad y su sostenibilidad. Inversión histórica de 3.3 billones de pesos en conectividad, la más alta en la última década. Se aumentó un 14.4% la cobertura en Internet. Pasamos de 59.5% a 73.9%. A votar con libertad. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los colombianos a participar en los procesos democráticos con plena libertad y defendió la soberanía nacional como un valor fundamental para el país. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario advirtió sobre los riesgos de la injerencia de otros países en las decisiones internas de una nación. Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. En su mensaje, el jefe de Estado también recordó la lucha de los próceres de la independencia y aseguró que la libertad y la soberanía conquistadas por generaciones de colombianos deben preservarse. Además, invitó a toda Colombia a votar libremente y a no convertirse, según sus palabras, en esclavos ni colonia de nadie. Con la participación de artistas y compañías de Colombia, Alemania, Turquía, India y Francia, se realizó el Festival de lo Sagrado Universal, un encuentro cultural que reunió en Bogotá y otras ciudades del país propuestas de danza, teatro, música y performance y artistas visuales. Durante 5 días el festival promovió el diálogo entre distintas tradiciones y formas de entender lo espiritual, el territorio y la vida colectiva. Daniel Telles nos presenta el balance de esta experiencia artística impulsada por el Centro Nacional de las Artes. Compañeros de Así Avanza el Cambio, los saludo desde el Centro Nacional de las Artes en un lugar, en un momento que es muy emotivo. Estoy con la directora, que es Xiomara Suescún. Vamos a hablar de una cosa muy especial y es el último festival en lo corrido de la administración del presidente Gustavo Petro y el más grande. Me decía usted, directora, ¿qué vimos durante estos días? Sabemos que hubo compañías nacionales e internacionales en este espacio que además tiene una dimensión espiritual para rescatar y que usted también le estaba comentando a otros medios hace un momento. Así es, gracias. El Festival de lo Sagrado Universal, el festival más grande que hemos tenido en esta casa, que es la casa de todos los colombianos, que es el epicentro de las culturas, las artes vivas de nuestro país. En esta casa recibimos artistas de 11 países, de todos los continentes. Tuvimos artistas de la India, de Turquía, de Benín, de Argelia, de África, pero también de Europa, de Francia, de Alemania. Tuvimos artistas de Reino Unido, de Arabia Saudita y de América. Nos visitaron artistas de Cuba, Brasil, Chile, toda una agenda y por supuesto de nuestro país, de todas las regiones de nuestro país. Tuvimos artistas de las comunidades afro de San Andrés, pero también del Pacífico colombiano, del Caribe, de las comunidades Uayú, en Riohacha, de las comunidades indígenas en el Amazonas, diferentes pueblos que tienen propuestas artísticas y que tuvieron programación aquí y en diferentes escenarios del país, porque además este festival no solo se quedó en el Centro Nacional de las Artes, que ya con 5 salas activas era mucha programación, sino que también conectó un circuito en el Centro Histórico de Bogotá, en el Museo Colonial, en el Museo Santa Clara, en el Teatro La Candelaria, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Colsubsidio. Y en el
país viajamos por todo Colombia. Estuvimos en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas, en Sincelejo, en el Cesar, en Cartagena, Bolívar, estuvimos en Barranquilla, en el Tolima, en fin, con una programación artística, pero también con una programación de talleres, conversatorios y otras experiencias para acercarnos a lo sagrado de muchas maneras. Como vean ustedes, no solo fue Bogotá, varios rincones del mundo fueron testigos de este festival. Una pregunta, directora, todavía queda un día. ¿Qué queda en la programación para que los televidentes puedan acercarse a los escenarios? Así es, tenemos las exhibiciones que han estado todos los días activas, las exhibiciones de experiencias inmersivas, de meditación inmersiva, meditaciones sónicas, que está inspirada en una obra de Paulino Oliveros de Estados Unidos. Todavía tenemos la exhibición de Brasil y de Francia, de Priscilla Telmon, que es una obra sobre varias comunidades y una reflexión sobre las comunidades afro-brasileras. Tenemos además la exhibición, y va a estar durante un tiempo más, de María Teresa Hincapié en el Museo Santa Clara y en el Museo Colonial. Las exhibiciones que hay en estos espacios seguirán activas un tiempo más para que las puedan visitar. Pero este lunes cerramos toda la programación, además de las exhibiciones, con algo que no se pueden perder en nuestra plazoleta del Centro Nacional, acceso totalmente libre, y es la misa criolla con un invitado de Chile, con nuestro coro nacional de Colombia. Va a estar precioso y un momento que nos reúne desde otra práctica también y desde otra aproximación a lo sagrado a cerrar este gran encuentro. Directora, muchas gracias y muchos éxitos en lo que queda del festival. Nosotros nos despedimos desde el Centro Nacional de las Artes. Sigan ustedes con más información. La ley es música. La música colombiana está a un paso de contar con una nueva herramienta para impulsar su desarrollo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley de la Música, una iniciativa que busca fortalecer las condiciones de músicos, compositores, intérpretes y demás actores del sector cultural. Camila Gómez con la información. La Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley de la Música, una norma que quedó lista para sanción presidencial y que promete revolucionar las condiciones económicas y jurídicas del sector cultural en Colombia. Entre los puntos clave se destaca la eliminación del IVA para la compra de instrumentos musicales y tecnologías de sonido, facilitando el acceso a herramientas de trabajo. También se crea un fondo especial de financiamiento que reinvertirá recursos directamente en la creación y circulación musical, que será un mecanismo de financiación destinado a proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical. El fondo funcionará bajo una lógica similar a la del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, garantizando que parte de los recursos generados por el sector se reinviertan. Finalmente, la ley promueve la equidad de género y el relevo generacional, obligando a los festivales financiados con recursos públicos a incluir un 40% de mujeres y artistas emergentes en sus carteles. Con la camiseta puesta, el presidente Gustavo Petro y su gobierno despidieron a la selección colombiana de fútbol, orgullo nacional. Dos reflexiones dejó el presidente Gustavo Petro en su mensaje de despedida a la selección Colombia de fútbol. El mandatario llamó a los jugadores a recordar que cada partido representa la esperanza de un país entero que espera ver a Colombia hacer historia en el escenario mundial. Implica que en el campo de fútbol y en donde a ustedes les toca trabajar, porque es un trabajo directo, un trabajo que trae alegría, indudablemente, tristezas, afanes, dolores, gozos. Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada. Si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede, y el último será relegado. Y no seremos lo que somos, un país que tiene que ser para todas y para todos. Así que el último será el primero y la vida está primero que la codicia. Debe ser la insignia de un juego
que representa una nación que debe ser hermanable con todas las naciones del mundo. Somos humanidad antes que nada, y que ojalá ustedes ya no son los últimos. Y deseo y quiero, y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros. Durante su intervención, el jefe de Estado destacó el valor del trabajo en equipo, la entrega y la unión como el camino para competir al más alto nivel. Además, insistió en que la verdadera fuerza de la selección está en jugar como un solo corazón, dejando de lado la soberbia y apostándole al esfuerzo colectivo. El último será el primero. Ha sido la filosofía y la consigna de mi vida propia, de este gobierno, y quiero que lo mantengan en el corazón, porque al final ustedes jóvenes verán, ya lo han visto, ya lo han vivido, lo que significa el destello de las pantallas de televisión, de las cámaras, el fulgor que yo llamo de la fama. Quiero invitar aquí al escenario principal a nuestros arqueros Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Al cierre del acto, el presidente entregó la bandera de Colombia a la delegación y obsequió sombreros volteados a los jugadores como símbolo de identidad nacional. La Federación Colombiana de Fútbol respondió con la camiseta oficial y el balón del Mundial. Vamos a hacer entrega a continuación de la camiseta y el balón oficial al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en un intercambio que simbolizó el inicio de un nuevo sueño para el país. Colombia se despide con el corazón en alto, acompañando a su selección en la ilusión de escribir una de las páginas más importantes de su historia en el Mundial 2026. Saben ustedes perfectamente qué representan. Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial. Aquí estamos, presidente, a nombre de 52 millones de colombianos. Ellos son los representantes de los sentimientos, de la pasión, de los sueños, que todos ellos, porque el fútbol lo respiramos todos los colombianos, van a entregarle al país. Francisco, comenzó el sueño mundialista. Así es, y vamos todos a apoyar la selección. Con la camiseta puesta y que seamos un solo país, apoyando a la selección Colombia. Y así, con esta invitación, llegamos al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio. Feliz semana para todos y para todas. Recuerden seguirnos en el canal institucional y en todas las plataformas digitales, en las redes sociales de la Presidencia de la República. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.